Como mismo creé varios archivos, vamos a crear, digamos que directorios también. Y para trabajar en esta misma carpeta y vamos a crear también un par de enlaces. Digamos que entonces ya nosotros hemos estado trabajando con el comando ls, ls-l nos lista ¿qué? Nos lista lo que tenemos dentro del directorio tema 6. Entonces nos lista todos los archivos que se encuentren ahí. En Linux todo es un archivo. Los directorios, por ejemplo, ustedes podrán decir, bueno, los directorios son carpetas, no son archivos. Sí, los directorios son archivos especiales, un tipo de archivo que puede contener varios directorios o varios archivos dentro. O sea, pueden almacenar otros directorios y otros archivos. Es un tipo de archivo especial. Tenemos los archivos normales, como este que tenemos acá, clasificados. Tenemos los directorios que en el terminal, o sea, cuando listamos, por ejemplo, con la opción ls-l, los archivos normales comienzan con un guión. Los directorios todos comienzan con una D. Esto nos indica el tipo de archivo. Y los enlaces comienzan con una L, que viene de link. Bien, existen otros tipos de archivos en Linux que no vamos a estar trabajando con ellos, al menos durante este curso. Bien, entonces vamos a centrarnos en estos tres tipos de archivos: los archivos normales, los directorios y los enlaces. Los enlaces, para que entiendan de manera sencilla, un enlace es como un acceso directo. Es un archivo que apunta a otro archivo dentro del sistema, como un enlace o como un acceso directo. O sea, no es una copia. En este caso, enlace _ clasificado no es una copia del archivo clasificado, no. Es un archivo que simplemente apunta a clasificados. Bien, entonces tenemos estos tres tipos de archivos. También el comando ls-l nos muestra los permisos que tienen estos archivos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un primer campo. Todo esto son los permisos. Bien, entonces, aparte de los permisos, también tenemos la cantidad de copias que hay de ese archivo. Tenemos el grupo de usuarios el usuario al que pertenece este archivo. Tenemos otro campo que es el grupo al que pertenece este archivo o estos archivos. Tenemos la cantidad de bytes y tenemos la fecha de creación o modificación de ese archivo. Y por último, el nombre del archivo. Esto es lo que nos imprime en pantalla el comando ls-l. O sea, nos da todos los datos sobre un archivo. Entonces vamos a centrarnos en los permisos, el usuario propietario y el grupo propietario de ese archivo. En este caso, los permisos son estos que tenemos acá. Entonces, los permisos se pueden representar de dos formas: modo simbólico y modo numérico. Todo esto es un poquito complicado, está bien explícito en el Moodle y hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo y hay que probar, hay que trabajar mucho con el tema de los permisos para llegar a comprenderlo correctamente. Entonces, en el terminal, cuando nosotros listamos con el s-l, vamos a ver los permisos de forma simbólica. Entonces, los primeros tres campos indican los permisos que va a tener el archivo clasificado para el usuario propietario, que en este caso es Xcode. Los otros tres campos indican los permisos que va a tener el archivo clasificado para el grupo propietario de ese archivo, que en este caso es Xcode. Y el tercer campo de los permisos indica los permisos que va a tener el archivo clasificado para el resto de los usuarios del sistema. Voy a hacer algo, que yo sé que este tema es un poquitico tedioso. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a agregar acá, por ejemplo, usuario. Vamos a escribir en mayúscula: usuario propietario.
grupo propietario, resto de usuarios. Vamos a agrandar un poquito. Sí, perfecto. Ya, entonces, tenemos en el primer campo, que son los 3 primeros caracteres, luego del tipo de archivo, tenemos R, que va a ser igual a lectura. Tenemos W, que va a ser igual a escritura. Y tenemos X, que va a ser igual a ejecución. Bien, entonces por acá tenemos otros 3 campos que van a ser para quién, para el grupo propietario de ese archivo. Entonces, para el grupo propietario igualmente vamos a tener R, que va a ser igual a lectura. Ups. Tenemos W, que va a ser igual a escritura. Tenemos X, que va a ser igual a ejecución. Y tenemos un tercer campo, que va a ser para quién, para el resto de los usuarios del sistema. Entonces, igualmente tenemos R, que va a ser igual a lectura. Tenemos W, que va a ser igual a escritura. Y tenemos X, que va a ser igual a ejecución. Bien, estos son los 3 campos que nosotros tenemos en los permisos de un archivo. Entonces, por otro lado, tal como les explicaba, los permisos se pueden representar en el modo simbólico o en modo numérico. La R viene de read, lectura, la W de write, o sea, escritura, y la X de execution, ejecución. Entonces, en el modo simbólico se representan con RWX para cada uno de los campos: propietario, usuario propietario, grupo propietario y resto de los usuarios. Y en el modo numérico se representan de la siguiente forma: R va a ser igual a 4, W va a ser igual a 2, X va a ser igual a 1. O sea, lectura va a ser igual al número 4. Escritura va a ser igual al número 2. Y ejecución va a ser igual a el número 1. Bien. El archivo clasificados nos dice que tiene permisos de lectura y escritura para el usuario propietario. Aquí vemos la R, la W y la X no la vemos. La X no la vemos porque es una rayita. La rayita quiere decir que no tiene permisos. O sea, que no tiene permisos de ejecución para este usuario Xcode. Bien, entonces tenemos en el grupo propietario, que son los siguientes 3 campos, una R y 2 rayitas. Esto quiere decir que tenemos permiso, o sea, los usuarios que se encuentren en el grupo Xcode van a poder leer ese archivo, pero no van a poder modificarlo y tampoco van a poder ejecutarlo. Bien, y tenemos un tercer campo que nos indica los permisos para el resto de los usuarios. En este caso tenemos una R y 2 rayitas. Igualmente, esa R y 2 rayitas nos indica que el resto de los usuarios del sistema va a poder leer ese archivo. Tampoco va a poder modificarlo y tampoco va a poder ejecutarlo.